Vamos a iniciar con la última charla de este taller, que está a cargo del doctor Carlos Yomiguano. Nos va a hablar acerca de la cirugía de Parkinson, mitos y realidades. Bienvenido, doctor, y gracias por juntarnos a todos aquí. El doctor Carlos Yomiguano es médico por la Universidad de Pécs en Hungría. Además, tiene su especialidad en neurología también en la Universidad de Pécs de Budapest, Hungría. PhD, doctor en ciencias médicas por la misma universidad. Pues, como decía, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda para poder llegar a toda la población ecuatoriana, latinoamericana, por qué no decir aquí en España también estamos varios conectados. Es el esfuerzo de la Fundación Parkinson Ecuador por buscar un día mejor para quienes verdaderamente lo necesitan. El tema que tenemos en esta parte final de este taller es la cirugía de Parkinson, mitos y realidades. Bueno, yo creo que parece que el audio no salía tan bien, ¿no? La misión de nosotros como médicos, como profesionales sanitarios, es orientar a la población, orientar al paciente, buscar mejores soluciones, tratar de cumplir con las esperanzas de cada una de las personas que ponen la confianza en nosotros. Entonces, como les comento, o sea, ¿qué es la neurociencia en realidad? O sea, que si es una realidad, si es un reto o solamente hablamos acerca de lo que es la neurociencia. Entonces, lo que tenemos que conocer en realidad que el término como tal, neurociencias, se inició hace varias décadas atrás, y no precisamente ni por los neurólogos, ni los neurocirujanos, ni los psiquiatras, sino inició el término a utilizarse a través de los profesionales de la psicología. ¿Y qué es lo que hacían los psicólogos? Los psicólogos lo que hacían es analizar, entender y buscar soluciones a las alteraciones psicoemocionales de las personas. O sea, una especie de que estudiaban en realidad el sistema nervioso en base al conocimiento de la discapacidad intelectual de una persona. Entonces, ese análisis, ese estudio del sistema nervioso hizo que nosotros nos enriquezcamos de esos conocimientos sobre cómo funciona en realidad el sistema nervioso central, cuáles son sus estructuras, y más aún que las estructuras en la actualidad ya somos capaces de analizar qué estructuras, qué moléculas, qué átomos funcionan a nivel cerebral, cuál es el papel de cada uno de ellos y si cambian en las raciones de cada uno de ellos, es decir, en la concentración de cada uno de ellos, cómo va a interferir en la función del sistema nervioso central. Eso ya es una realidad, o sea, conocemos cuál es el papel de cada uno de ellos. Una vez que estudiando el cerebro, estudiando la función del cerebro en base a la discapacidad intelectual con la que empezaron, nos invita a pensar en que la neurociencia, ¿qué puede y qué debería aportar a la sociedad? Y no solamente en la parte de la discapacidad intelectual, sino la discapacidad del funcionamiento del sistema nervioso y su repercusión no solo en la parte cognitiva, el comportamiento, la emoción, sino también en el ente en su conjunto, que es la función intelectual, la función motora de una persona. Esa congruencia, esa concatenación de efectos es lo que ahora sí es un gran reto para quienes hacemos neurociencias, para quienes nos dedicamos a estudiar, a manejar, a tratar,
a personas con alteraciones en la función del sistema nervioso central. O sea, no solo trata, no es solamente se refiere a que conozcamos de mejor forma las entrañas o cómo funciona el cerebro o el sistema nervioso, sino que es al conocer ese funcionamiento del sistema nervioso central, también buscar cualidades, soluciones que puedan mejorar esa discapacidad, que puedan solucionar, que puedan restablecer un funcionamiento adecuado en una persona. Eso es una esperanza que debemos cumplir todos nosotros. Para hablar acerca de lo que es la cirugía de Parkinson, los mitos y realidades, debemos conocer exactamente cuál es o qué es, cómo está en la actualidad los valores o los datos epidemiológicos a nivel mundial. Al inicio, la doctora Margarita Veiga ya hizo una referencia acerca de los datos epidemiológicos, pero vamos a dedicarnos un poquito más para que le entendamos el verdadero valor y por qué la importancia que debemos hacer hincapié en que los sistemas sanitarios de salud de todos los países del mundo hagan hincapié y puedan dar el valor adecuado a estas patologías. Se hace, por ejemplo, un metaanálisis a nivel mundial para determinar cuántos pacientes tienen enfermedad de Parkinson en cada 100,000 habitantes en cada año. Entonces, se pueden hacer de diferentes formas. Pero también un estudio mucho más avanzado podemos hacer por grupos de edad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un dato publicado a través de la revista de movimientos, alteraciones del movimiento, en la que nos refiere el 2014, que dice que en el grupo de 40 a 49 años de edad, hay una probabilidad de que 41 personas en 100,000 habitantes puedan tener o sufrir enfermedad de Parkinson. Esos datos van incrementando en función de que van incrementando los años de vida de una persona. Y si vemos, por ejemplo, los pacientes o las personas desde los 50 años a 69 años de edad, esa proporción ya es de 428 por 100,000 habitantes por año. Y si nosotros vamos y decimos, vamos a valorar a los pacientes de 80 años y que los pacientes de 80 años, ¿cuántas personas pueden llegar a tener enfermedad de Parkinson? Ya llegamos a una estadística de aproximadamente 1,903 personas cada 100,000 habitantes por año podrían tener enfermedad de Parkinson. Ahora dice, vamos a valorar según la localización geográfica de la población. Pero al hacer el análisis completo de esto, se observa que la única diferencia que se encuentran por localización geográfica es en el grupo de 70 a 79 años de edad. En el resto de grupos poblacionales es casi exactamente similar. En el grupo de 70 a 79 años de edad vamos a ver que hay una prevalencia de 1,601 personas posibles con enfermedad de Parkinson por cada 100,000 habitantes en Norteamérica, en Europa y en Australia. Este mismo valor, por ejemplo, en el Asia ya baja a 646 personas de entre 70 a 79 años por 100,000 habitantes por año. Otra posibilidad, decimos, vamos a ver en función de sexo cómo va variando. O sea, hay distintos datos epidemiológicos que a veces tenemos que ver cuáles son los factores que en realidad van a determinar. Entonces, por ejemplo, mayores prevalencias tampoco existen, pero sí hay una clara diferencia, por ejemplo, en los individuos de entre 50 y 59 años de edad, en los cuales la mujer es mucho más, los varones son mucho más propensos a tener la enfermedad de Parkinson. Y hay que tener entendido que mientras más se alargue la supervivencia en años de vida, mayor probabilidad de tener enfermedad de Parkinson
hay en la población. Eso fue un análisis mundial. Vamos a dedicarnos un poquito, ¿cuál es el problema en Sudamérica? En Sudamérica hay un estudio que se publica en el 2014 de Princeheim, en el que da un análisis mucho más efectivo, y es uno de los datos que se han obtenido en los últimos años, de los que estábamos haciendo mucha falta. En el grupo de entre 50 y 59 años tenemos que hay 228 personas posibles con enfermedad de Parkinson cada 100,000 habitantes. En el grupo de 69 años sube a 637. Vamos a ver que en el grupo de 80 o más años, esa prevalencia sube a 6,095 personas por 100,000 habitantes por año. Vamos viendo cómo va incrementando en función de la edad. A nivel mundial, vamos a analizar estos datos epidemiológicos que dice de 18 a 418 por 100,000 habitantes según Coniciotis, y hace una publicación en el 2014 que es completamente diferente a lo que dice Jankovic Tolosa en el 2007, afirmando de que la prevalencia mundial es aproximadamente de 5 a 20 por 100,000 habitantes por año. Entonces hay que analizar, hay que tomar en cuenta cuál es el grupo poblacional en el que se hacen los estudios, cuáles son los puntos de inclusión y exclusión, y parece que en ese fue el dato en el que se observa esta gran diferencia que existe, tendiendo a pensar que las probabilidades de que una persona tenga una enfermedad de Parkinson, estamos en el grupo que está publicado por Coniciotis en el 2014. Un poco acerca de lo que es la incidencia, que son los casos nuevos en un periodo determinado, ¿no? O sea, cuántas personas son diagnosticadas de enfermedad de Parkinson en un año, ¿no? Entonces, por ejemplo, China está aproximadamente en 8.7, son los nuevos datos del 2016. En Finlandia estamos hablando de 14.8, en Estados Unidos sobre los 20. A nivel mundial hay una variación total, ¿no? No se puede dar un valor adecuado, un valor aproximado o más promedial. Estamos hablando de una variación de 51.3 a 176.9 por 100,000 habitantes por año. El índice quiere decir cuántos pacientes o cuántos posibles pacientes con enfermedad de Parkinson existen en un país. En Hungría, actualmente estamos hablando de que podrían existir 26,302 pacientes con enfermedad de Parkinson, son datos del 2016, o sea, no son los datos más últimos que existen. En España estamos hablando sobre los 150,000 habitantes con enfermedad de Parkinson. En Estados Unidos ya pasamos el 1,000,000. En Ecuador, uno de los datos que me ha llamado mucho la atención y que la verdad estaba esperando desde hace mucho tiempo, no teníamos datos específicos, parece que por ahí empezamos a recoger datos, y estamos hablando de que en Ecuador se puede hablar de que hay aproximadamente 10,735 personas con enfermedad de Parkinson, eso según el dato del 2016. Y vamos a hacer un análisis cómo avanza la enfermedad de Parkinson, cómo ha cambiado los datos epidemiológicos con la enfermedad de Parkinson a nivel mundial. En el año de 1990 hablábamos de que existían 2.5 millones de personas con enfermedad de Parkinson. En el 2016 ese valor ya subió a 6.1 millones de personas con enfermedad de Parkinson. Eso vamos indicando cuán grande, cuán importante es el problema de las enfermedades neurodegenerativas, y dentro de ellos también la enfermedad de Parkinson, que deberá ser tomado en cuenta de forma adecuada por las diferentes secciones sanitarias de cada uno de los países. Este es un mapa, uno de los mapas también del 2016, en el que nos indica más o menos en función de colores, en base a colores, pero es una prevalencia poblacional de la enfermedad de Parkinson referidas por la cantidad posible. O sea, no están divididos en grupos de edad, sino hacen un promedio de edad. Y, por ejemplo, Ecuador está situado en el color celeste, si lo observan ahí, y estaríamos hablando que estaría con una prevalencia aproximadamente de 70 a 80, que está en un rango promedio aproximadamente.
Si continuamos con esto, entonces, en realidad, tenemos que tener entendido que la incidencia generalizada varía de 1.5 a 19 por 100.000 habitantes por año. La prevalencia está relacionado con el incremento en la edad poblacional, yendo, por ejemplo, en la edad de 40 a 49 años, entre 41 por 100.000, y en los mayores a 80 años, en promedio más estandarizado, más normalizado, estamos hablando de 1903. La incidencia y la prevalencia de la enfermedad de Parkinson, como se los había dicho, incrementarán en las próximas décadas. De hecho, ya lo vamos viendo, y debido al incremento de en los años de supervivencia, como también les había indicado. Yéndonos ya un poco a la parte genética también, se han detectado hasta el momento 6 genes claramente implicados en lo que es la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, debemos indicar que todavía hay muchos más. Aquí dicen 10, pero yo creo que existe más todavía que están relacionadas con ella. Pero la estimación o el valor aproximado de pacientes con Parkinson hereditaria, ese porcentaje llega aproximadamente al 3%. O sea, con los conocimientos genéticos actuales se pueden explicar el inicio o la causa de la enfermedad de Parkinson en aproximadamente inferior al 10%. La enfermedad de Parkinson presenta o puede presentar una herencia familiar determinada. Este puede ser dominante o recesivo. El riesgo, que es importante que que se vayan grabando estos datos, el riesgo empírico que para cualquier persona de desarrollar la enfermedad de Parkinson en un momento dado está aproximadamente del 1 al 2%. Y ojo, porque muchos de las personas, muchos de los pacientes que llegan a nuestras consultas averiguando o acompañando a un familiar con una posible enfermedad de Parkinson, y más aún cuando se define que esa persona tiene enfermedad de Parkinson, la primera pregunta del familiar es, y si es de un familiar en línea directa, la primera pregunta es si él va también a tener o no enfermedad de Parkinson. O la pregunta ¿es hereditario la enfermedad de Parkinson? Entonces, vuelvo y repito y les digo, en caso de que hayan antecedentes familiares positivos, el riesgo acumulado para desarrollar la enfermedad de Parkinson, ese riesgo incrementa del 1 al 2 a punto de 3 a 7%. En este aspecto deberíamos hacer hincapié los diferentes factores genéticos asociados que se deberían valorar. Ya pasando un poco más para ir avanzando en cuanto a la cirugía de Parkinson, mitos y realidades, informar qué es la estimulación cerebral profunda. Me voy a tratar a un solo tipo de tratamientos para no alargarlos, para no ser difuso. Entonces, lo que tenemos que tener entendido es que la estimulación cerebral profunda es una alteración, un cambio, una variación en la función del sistema nervioso central. Entonces, como les había comentado al inicio, o sea, que tenemos esa capacidad en la actualidad de saber el funcionamiento de cada una de las estructuras del cerebro, pero más aún conocemos el funcionamiento, el efecto, el papel de cada una de las moléculas que existen en el sistema nervioso central y cuáles son el papel de cada uno de ellos. Entonces, con la estimulación cerebral profunda podemos hacer variar, podemos interferir en la concentración y por ende en el funcionamiento del sistema nervioso central para obtener nosotros un cambio adecuado para el paciente. Entonces, eso se realiza en función, con ayuda de dispositivos implantados, y estos dispositivos pueden ser eléctricos o pueden ser farmacológicos, es decir, darle corriente o darle medicación. Punto importante, lo que hay que tener en cuenta con este tipo de terapias, que no son destructivas, o sea, no destruyen el tejido cerebral. Y por ende, quiere decir que son reversibles en el caso en el que el paciente o familiares digan, no queremos más, ya punto, se acabó, no confiamos más en la terapia. Se puede detener este tipo de terapia, se puede suspender y el paciente continúa con la misma función orgánica del sistema nervioso como que si no se le hubiera hecho ningún tipo de intervención.
y por ende este tipo de terapias está abierto a otro tipo de terapias que con el avance del tiempo, el avance del año, el desarrollo de la ciencia, irán habiendo mayores campos, mayores posibilidades de tratamiento a las personas. Entonces, este tipo de tratamientos no le va a contraindicar un posible tratamiento futuro. Entonces, punto importante también indicar que este tipo de terapias no cura la enfermedad. Lo único que estamos haciendo es mejorando la calidad de vida del paciente en base a la disminución de la sintomatología de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Como digo, mejorando la función, mejorando el movimiento, que en fin nos llega a la mejoría de la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿para qué sirve o en qué campos nomás podemos utilizar la estimulación cerebral profunda? En una cantidad de patologías, y dentro de uno de ellas, por ejemplo, las alteraciones del movimiento, a pesar de que tenemos una cantidad de cosas, dolor crónico, espacial, pero lo que nos incumbe en este momento es alteraciones del movimiento, y dentro de ellos es la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, la distonía principalmente, y un sinnúmero de alteraciones que vamos cada vez ingresando a la batería de enfermedades. En las imágenes veían cómo un paciente puede estar en el día a día cuando no es tratado adecuadamente, cuando no es diagnosticado adecuadamente, cuando no es tratado adecuadamente. Tuve la oportunidad durante mi corto periodo de estadía en el Ecuador de visitar varios sectores del país, de conocer parroquias, regiones muy alejadas de las ciudades, donde las personas no tienen esa posibilidad de acceder a los servicios médicos adecuados, ni los básicos. Entonces fue para mí un honor para mí poder haber llegado a esos sitios, conocer de forma directa el día a día de estas personas. Ahora, como ya decía la doctora Veiga, para poder definir, para poder hablar de cirugía, muchas personas han venido a nuestros consultorios, a mi consultorio, y lo primero que preguntaban es cuánto cuesta una cirugía, que cómo es la cirugía, que cuándo lo operan. No, señor, no todos son posibles de cirugía. Entonces, para nosotros poder hablar de tratamiento quirúrgico, de cirugía de Parkinson, tenemos que tener primeramente muy bien claros ciertos protocolos a nivel pautados a nivel internacional. No es porque el doctor Pimiguano lo dice o el doctor X lo dice, sino porque existen los protocolos fundamentados ya de varios años atrás. Entonces debe existir un criterio de especialistas, es decir, diagnósticos fundamentados, realizados por un neurólogo, neurocirujano, neuropsicólogo, un diagnóstico certificado en base a signos clínicos, al análisis clínico del paciente, los test de levodopa, estudios de imagenología, y en casos inseguros todavía otros estudios como el PET, el SPECT. También tenemos que realizar estudios electrofisiológicos previos, como son la electromiografía, electroencefalografía, acelerometría, análisis del temblor. Debemos valorar en base a test funcionales estandarizados a nivel internacional, que tienen que tener todos los pacientes de estudios neuropsicológicos acerca de lo que son el cuadro emocional, el cuadro del comportamiento, el cuadro de memoria, y ya les iremos diciendo por qué cada uno de ellos. En fin, tiene que ser un diagnóstico, una decisión de un equipo multidisciplinario, o sea, no de una sola persona. No es que yo me he ido al mejor neurólogo o al mejor neurocirujano del mundo y me ha dicho que tengo que operarme. No, señores. Hay que hacer en base al conocimiento, al criterio fundado de varios profesionales. Y dentro de ellos están el neurólogo, el neuroradiólogo, el neuropsicólogo, el neurofisiólogo, el neuroradiólogo, que son quienes hacen o complementan los estudios para que podamos alcanzar el éxito adecuado en el manejo de un paciente. Y cuando se opera, tener y saber dónde estoy colocando este tipo de dispositivos. No es colocar por colocar a nivel cerebral,
hay que saber dónde coloco, cómo coloco y cuáles son los resultados que yo voy a obtener después del procedimiento quirúrgico. Entonces, los criterios de selección son, de momento, la enfermedad de Parkinson idiopática, excluir otras causas que puedan producir sintomatología parecida a la enfermedad de Parkinson, de que tenga una buena reacción al test de levodopa, señores. Es que si no existe una respuesta de la función motora ante el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con la levodopa, entonces ese paciente no va a ser o no va a profetar de un procedimiento quirúrgico. A nivel internacional se supone que para que un paciente sea determinado apto para cirugía debe cumplir con al menos el 35% de mejoría del estadio off al estadio on en cuanto a la función motora. En mi persona no defino o no decido de que un paciente sea o no subsidiario de tratamiento quirúrgico si no alcanza al menos el 40% de mejoría. Debe tener las estructuras cerebrales mínimas, como son el globo pálido, el núcleo del tálamo o el subtálamo, deben estar intactos. O sea, tenemos que tener un target, un objetivo, una diana que podamos estimular. Caso contrario, no va a servir de nada, pongamos donde pongamos este tipo de dispositivos. ¿Cuándo podemos hacer o cuándo está indicado tratar a estos pacientes? Es cuando los signos no se pueden tratar con fármacos o son difícilmente tratables con fármacos, es decir, cuando ya existen efectos secundarios que limitan la calidad de vida de un paciente, que limitan el día a día de un paciente. Cuando hay intolerancia al fármaco, los efectos secundarios productos del tratamiento farmacológico, como son las disquinesias, las fluctuaciones. Una edad relativamente joven. ¿Cuál es la edad relativamente joven para nosotros? En muchas ocasiones tenemos que valorar lo que es la edad biológica y la edad cronológica. Si cronológicamente un paciente de 65 años tiene una edad biológica de aproximadamente 70, 80, 90 años, aunque tenga los 65 años, ese paciente no va a ser apto para tratamiento quirúrgico. Pero si un paciente de 70 años tiene una vida biológica de aproximadamente 60, 65 años, posiblemente sí es un paciente apto para tratamiento quirúrgico. De momento, la edad promedio es 65 años más o menos 3 años o más o menos 5 años que podemos tomar en cuenta. Y que la función cognitiva esté intacta. O sea, no podemos permitirnos el lujo de realizar procedimientos quirúrgicos en pacientes que previo al procedimiento quirúrgico ya tienen alteraciones cognitivas, que puede ser memoria, que puede ser emocionales. Entonces, probablemente este tipo de tratamientos tienen un efecto también en esas esferas y no bien un efecto positivo. Pueden intensificar las molestias o la sintomatología, los cambios que ya tuvo el paciente previo a la cirugía. Es por eso que pacientes con demencia, pacientes con depresión mayor, pacientes con esquizofrenia, pacientes con síndromes paranoicos, no son aptos para tratamiento quirúrgico. Posibilidades de tratamiento de neuroestimulación, hay varias, ¿no? Hace varios años, yo en el 98 inicié en la Universidad de Pitch, iniciamos haciendo las ablaciones o las radiofrecuencias que llamábamos, es decir, quemar una parte de la estructura cerebral para evitar cierto tipo de conexión, o sea, rompíamos, destruíamos la conexión de las diferentes estructuras cerebrales para mejorar cierto tipo de sintomatología en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y dentro de ello existe, como ya les digo, la radiofrecuencia termocoagulación, la crioablación, ahora se habla mucho del gamma knife, pero el restaurativo, que es la estimulación cerebral profunda, y los 3 targets mucho más conocidos, mucho más estudiados y realizados son la estimulación del núcleo ventral intermedio del tálamo,
el núcleo o parte interna del globo pálido interno, y el más conocido, el que mayor efectividad ha mostrado en los diferentes síndromes, es la estimulación del núcleo subtalámico, ¿no? También se están haciendo estudios a nivel de trasplante del tejido embrionario. ¿Qué mejora con esto? Entonces, y también definir, o sea, qué podemos hacer, o sea, qué tipo de cirugía seleccionar, en qué tipo de pacientes o cuándo. Por ejemplo, en un momento dado se podrían permitir, se podrían aún pensar en terapias lesionales, ablacionales en pacientes con signos semilaterales en un solo lado, en caso de temblor, de rigidez o de disquinesia, o cuando la sintomatología sea bilateral, es decir, que tiene las molestias en los dos lados, los dos brazos, las dos piernas. Entonces, se pueden hacer y se hacían y lo hacíamos, pero la morbilidad es mucho más alta, es mucho más grande, especialmente en lo que es en la esfera cognitiva del paciente. Es por eso que se desarrolló lo que es la estimulación cerebral profunda, que se inicia ya por la parte final de los años 80, inicios de los 90, en Grenoble, en Francia, donde se hicieron las primeras pruebas, los primeros tratamientos y los primeros implantes de este tipo de terapia. Nosotros en Hungría iniciamos en el año 2001 con la implantación de los estimuladores cerebrales. Luego hemos continuado y hemos llegado también a Ecuador, donde se han realizado varias intervenciones a partir del 2014 que tuvimos la oportunidad de llegar a Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que mejora, no? ¿Qué es lo que va a mejorar con este tipo de terapia? Entonces, como ya les indicaba inicialmente, o sea, la diana, el target, el objetivo no tanto más conocido, más usado y más efectivo hasta el momento ha sido la estimulación del núcleo subtalámico, que la actividad motora que se observa, o sea, la limitación de movimiento que existe cuando el paciente no toma la medicación es la que mejor mejora, es la que después de la cirugía puede llegar a mejorar en un 40 a 60%. Sin embargo, la mejoría de esos o la limitación motor o la limitación de movimiento en pacientes con la medicación tomada a después de operada tienen mejoría, pero no igual que la que sin medicación. Y lo que más mejora es tanto el temblor, la rigidez, o sea, la dificultad para mover y la disminución de los movimientos finos. Los movimientos posturales, los movimientos axiales van a mejorar en menor medida. Las fluctuaciones de la medicación que cuando toma después de un tiempo está bien, vuelve a estar mal. Hay momentos en que el efecto de la medicación desaparece, pero todavía no le toca tomar la medicación. Esos cambios repentinos de la efectividad de la medicación mejoran en más del 50%. Lo que mejor mejoran es los efectos secundarios cuando observamos los movimientos disquinéticos, es decir, cuando el paciente requiere de mayor cantidad de levodopa, el paciente presenta mayores movimientos involuntarios, esa sintomatología va a desaparecer en un 70, incluso en el 60, en el 100% de los casos. Va a disminuir esos congelamientos que tiene esa persona, que cada vez que camina piensa, se siente que está pegado al suelo, siente como que tuvieran quintales, kilos de peso en sus piernas y no puede moverlo. Esa limitación va a mejorar en los pacientes. En el periodo postoperatorio, después de operarse, disminuye, el paciente va a tomar menor cantidad de medicación, pero señores, hay que entender que todos los pacientes van a continuar tomando medicación, sí, pero disminuirá en un 40-80% la dosis. Y en ciertos casos podríamos hablar que son aproximadamente inferiores al 20% la posibilidad de quitarles totalmente la medicación, pero son casos especiales. Y cuando se hacen los test neuropsicológicos, vemos que mejora la depresión, mejora la memoria, o parece que no cambia mucho en cuanto a la cognición.
a las actitudes y cognitivas no hay ninguna variación. Hemos realizado varios estudios, hemos realizado estudios estructurales, estudios moleculares a nivel internacional y no hemos tenido una mejoría en ese aspecto. Las complicaciones quirúrgicas de este tipo de cirugías son aproximadamente temporales, es decir, quiere decir que ciertas complicaciones, alteraciones de movimiento o ciertas dificultades, secuelas, pueden desaparecer en un par de semanas, un mes, 2 meses, o que requieren un poco de rehabilitación, pero que terminarán mejorando. Pero hay ciertos casos, ciertos tipos de complicaciones que pueden ir del 1 al 5% y que esas van a permanecer durante toda su vida. Antes de terminar la conferencia, vamos a ver este tipo de preguntas que siempre suelen ponernos. ¿Todo lo que tiembla es Parkinson? Señores, no todo lo que tiembla es Parkinson, ni todo enfermo con paciente de Parkinson va a temblar. Eso es la parte más fundamental que tenemos que conocer todos, tanto profesionales, tanto personas que se dedican al cuidado de las personas o familiares, o en el día a día el grupo poblacional, ¿no? O sea, saber entender que no porque tiemble de un paciente con enfermedad de Parkinson. La otra pregunta, ¿la enfermedad de Parkinson es hereditaria? La enfermedad de Parkinson sí, hay un grupo minúsculo que, como lo habíamos comentado, es un 3% aproximadamente de pacientes que pueden tener enfermedad de Parkinson hereditaria, pero lo normal es que sean casos fortuitos y que no tengan ningún tipo de relación familiar. ¿Produce demencia la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson en sí, no. Se han hecho varios estudios, varios análisis y tenemos que tener entendido, o sea, saber definir si esa demencia que se encuentra en los pacientes con enfermedad de Parkinson son el producto de la enfermedad misma, el deterioro, el degradamiento crónico de esta paciente, la parte final de la enfermedad, o es simplemente el resultado de los efectos secundarios de la medicación dada al paciente. En estos momentos se podrán ver mayor cosas porque la supervivencia, los años de vida de una persona con enfermedad de Parkinson son mayores porque la calidad de tratamiento cada día es mejor. Los elementos, los instrumentos de tratamiento son mayores y le dan mayor calidad de vida al paciente. Entonces viven más tiempo estos pacientes. Pero con eso no quiere decir que por la enfermedad de Parkinson, como dice, me puedo morir por la enfermedad de Parkinson. Por la enfermedad de Parkinson en sí no se puede morir. Se muere, pero por las complicaciones o por las limitaciones producidas por la enfermedad de Parkinson. O sea, porque estos pacientes al final, estas personas al final tienen problemas nutritivos, mueren caquéticos, tienen neumonías de repetición, y las consecuencias de cada uno de ellos van al final llevar a la muerte, pero no la enfermedad de Parkinson en sí. ¿A dónde puedo acudir? Lo normal es que acuda a un profesional en el que confíe, señores. Lo primero de todo manejo, de todo tratamiento, es la confianza médico-paciente, es la confianza profesional-paciente. Donde no haya una confianza adecuada con el profesional, con el paciente, no va a haber un adecuado manejo. Si no hay confianza, puede ir al mejor hospital del mundo, al mejor profesional del mundo. Ese tratamiento no va a servir porque no hay esa relación, esa unión, confianza que se llama en el paciente. Créanme que en todo lo que llevamos en el paciente, el 75% del éxito de un manejo de una persona, de un paciente, está radicado en la confianza que tiene ese paciente a esa persona que le está ayudando. ¿Cómo se puede mejorar el día a día? Como hemos visto en el taller, la primera conferencia, es cómo debemos cambiar el día a día, cómo debemos realizar ejercicios, cómo debemos cambiar nuestra actitud en el día a día. Eso es lo que nos lleva a mejorar, a vivir mejor cada día
con los consejos, con las indicaciones, tanto de la terapia de rehabilitación, tanto del médico neurólogo y de todo el personal sanitario que está inmiscuido en el manejo de estos pacientes. ¿Se cura la enfermedad de Parkinson? Hasta el momento no existe un dato, no hay tratamientos que puedan curar la enfermedad, señores. O sea, no hay. Tenemos tratamiento para mejorar la sintomatología clínica del paciente, pero no tenemos medicación para curar, ni tratamiento quirúrgico que cure la enfermedad de Parkinson. ¿Se puede diagnosticar con tomografías, con resonancias? No, señores, con el TAG craneal, con la resonancia magnética, no se puede definir, no se puede diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Un mismo cambio observado en estos estudios de imagenología pueden ser similares en varios tipos de enfermedades a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a la cirugía, ¿se pueden operar todos los pacientes? No, no se pueden operar todos los pacientes. Del 100% de pacientes con enfermedad de Parkinson, aproximadamente el 20-30% de pacientes son subsidiarios de tratamiento quirúrgico. ¿Cómo los seleccionan? En base a protocolos internacionales, en base al criterio multidisciplinario, quiere decir de varios especialistas que están encargados, están relacionados del manejo de estas personas y que se realicen en centros profesionales, centros adecuados formados para este tipo de terapias. ¿Cuánto cuesta? El problema es eso. ¿Por qué se inició en Europa mucho más antes que en Estados Unidos, mucho más antes que en Latinoamérica? Porque el sistema sanitario europeo es tal vez un poco mucho más protector, da mayores opciones. En Europa, en la sanidad pública, los pacientes se operan y no tienen que pagar al Estado. O sea, no tienen que pagar a los hospitales, salvo que sean pacientes privados que vienen de otros países a operarse. Entonces, aquí el Estado, en Europa, el Estado es el que subvenciona este tipo de cirugías. Y dentro de esta subvención, cada año tenemos una especie, un límite, un fondo económico que se debe dividir o se debe distribuir para los pacientes. Decimos, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, 1 millón de euros al año y ese 1 millón de euros tenemos que dividir para cuántos pacientes pueden caber en un año. Tampoco son recursos ilimitados, pero esos recursos aportados por el Estado son utilizados y el paciente no cubre o no paga por este tipo de tratamientos. Lo que pasa es que en Ecuador eso no lo tenemos. En el momento en que yo estuve se hizo el protocolo, se hizo un estudio, se hizo un análisis, se entregó al Ministerio de Salud Pública. No pasamos mucho. El costo de un tratamiento quirúrgico a nivel privado en Ecuador en el 2015, 2016, 2017 alcanzaba aproximadamente 55 mil dólares americanos que tenía que pagar el paciente. Ese mismo costo, antes de mi llegada, estaba aproximadamente por 75 o 80 mil dólares. Y hablando con la empresa que en ese momento llevaba este tipo de dispositivos a Ecuador, se logró disminuir ese costo hasta los 55 mil dólares, que era una disminución bárbara. Estábamos hablando de aproximadamente 20 mil dólares de diferencia. Ahora, en este último año, hay mayor cantidad, o sea, ya hay 3 empresas que distribuyen este tipo de dispositivos. Está dentro de ellas Medtronic, está St. Jude y otra empresa. Pero el gran problema es que al pensar de nosotros como profesionales de que ese incremento de competitividad por parte de las empresas, de que ya no es solamente una empresa la que trae estos dispositivos, sino son 2, 3 empresas ya, y que ese incremento de competitividad iba a disminuir los precios de los dispositivos, fue un error grande que se pensó eso. Porque ahora, de haber hablado de 50, 55 mil dólares máximo, ahora se están dando en la parte privada
unas proformas aproximadamente de 67,000 a 70,000 dólares un dispositivo. Entonces, ¿quién es esa persona, ese paciente que va a pagar ese dinero? Ahora, hemos visto la posibilidad de que, por ejemplo, España se pueden realizar cirugías a nivel privado en España y el coste de esas cirugías no llega ni siquiera a las 2/3 partes. O sea, de estar pagando en Ecuador 78,000 euros por una cirugía, aquí en Europa podrían llegar a pagar 25,000, 27,000 dólares por una cirugía. Vamos viendo qué diferencia existe. Ese es el gran problema del aseguramiento sanitario que existe en cada uno de los países. Hay límite de edad para la cirugía. Se los había comentado que tenemos un límite de aproximadamente 65 años, más o menos 5 años. ¿Después de cuántos años de la enfermedad se debe operar? Inicialmente se hablaba de que mínimo el paciente debe tener 5 años de haber tenido un diagnóstico de enfermedad de Parkinson certificada para poder definir si un paciente era o no era apto para tratamiento quirúrgico, que eso lo hemos cambiado. Actualmente, a nivel internacional se define que un paciente debe ser operado a tiempo con una enfermedad de Parkinson, eso sí certificada, que como mínimo son 2-3 años, y mientras más joven el paciente es, mejor todavía, porque con estos procedimientos quirúrgicos, tal vez ese paciente puede volver a ser un ente activo de la sociedad, puede ser un ente productivo y no una carga para la sociedad. Entonces, mientras más pronto operamos, mejor para el paciente, pero siempre y cuando sean seleccionados adecuadamente. ¿La cirugía cura la enfermedad? No cura la enfermedad. Tenemos que ser claros y concisos. No cura la enfermedad. No vamos a mejorar al 100% en la sintomatología del paciente. Aproximadamente si mejoramos el 50, 60, 70%, que es el promedio de mejoría, sería lo normal que podríamos comentarle a los pacientes, pero jamás decirles que van a mejorar el 100% ni que se van a curar después de la cirugía. Después dejará de tomar la medicación, ya se los había comentado, se suele disminuir la cantidad de medicación que suele tomar el paciente, pero siempre seguirá tomando medicación. Hay un grupo minúsculo inferior al 20% que puede en algún momento dejar de tomar la medicación. Eso es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es pensar en conjunto, pensar en grupo, por el bienestar de los pacientes con enfermedad de Parkinson.